buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta presentación del libro de Raimundo Riva Palacio, Manual para un nuevo periodismo. Un libro que, como le recordaba a Raimundo, es muy especial para nosotros. Se publicó en nuestra editorial hace muchos años, una versión que había dejado de circular, y fue un empeño de Raimundo, también nuestro, que volviera a estar circulando con una nueva, con una actualización de todo lo que ha pasado desde el tiempo en que dejó de circular, y que han pasado tantas cosas en el periodismo. Quiero agradecer especialmente, primero, a ustedes por su presencia, por supuesto a José Carreño Carlón, es, como saben, el director del Fondo de Cultura Económica, y juntos conforman dos pilares del periodismo mexicano, y no es ninguna exageración decirlo, de diferentes modos, pero si uno lee pues la trayectoria de Raimundo Riva Palacio, pues uno entiende cómo puede escribir un libro como este con fundamento, ¿no? La experiencia de Raimundo Riva Palacio en todas las áreas del periodismo, en diferentes medios, como corresponsal, los 4 premios nacionales de periodismo, la creación de las departamentos o las unidades de investigación de grandes diarios, es realmente vertiginoso, ¿no? Y todo eso con la pasión que le sigue guiando hasta hoy, y que he tenido la gran suerte de ver muy de cerca, ¿no? José Carreño, pues también lo conocen todos ustedes, y además él se ha dedicado también a la parte, y por eso tiene mucho sentido el libro, a la pedagogía del periodismo, ¿no? Porque él dirige la cátedra UNESCO sobre nuevas tecnologías de comunicación, y es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Su especialidad también en periodismo institucional, del que ha tenido una gran experiencia, pues hace que hoy seamos afortunados, y simplemente voy a dejar ya la palabra a José Carreño Carlón. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal Pera. Muchas gracias a Grijalbo Random House por esta invitación a presentar esta nueva edición de este libro de Raimundo Riva Palacio. Muchas gracias, Raimundo, por el libro y por aceptarme en esta mesa. Y voy a hacerles un resumen de por qué es importante el libro. Es el autor, en primer lugar. Ya lo adelantaba Cristóbal, pero Raimundo es pionero en las innovaciones del periodismo mexicano en el campo de la investigación, del periodismo de investigación. Es un fundador de proyectos periodísticos pues, que dejan huella, que todavía mantienen la huella. Milenio estuvo en su fundación, El Independiente, hoy tiene su propio periódico, 24 horas, con gran peso en la plataforma electrónica. Es creador del primer sitio web político en México, Eje Central. Es también creador de un par de programas de análisis por internet, también altamente innovador, además de su paso, pues que siempre ha estado echado para adelante, a ratos un poco temerario, arriesgado, a través en varios medios tradicionales, en Excelsior, El Financiero, Reforma, Milenio, El Universal, Televisión Azteca, y hoy está en Televisión Azteca con su primer café, que se ha vuelto indispensable para seguir la evolución de los asuntos políticos en México, en el Proyecto 40. Y ahora sí voy sobre el libro. De la anterior edición de este libro, Manual para un nuevo periodismo, en Plaza Janés fue, ¿no? En 1995,
¿sí? Han pasado casi 20 años, bueno, 18 para ser exactos, que es una barbaridad, 3 sexenios, Raimundo. Y esta nueva edición en Grijalbo, pues lleva, eso sí, un nuevo subtítulo, impensable hace 2 décadas, Desafíos del oficio en la era digital. Bien, y cierto, sobre este tema abunda esta nueva edición del libro, tanto en el nuevo prólogo, que es altamente recomendable para esta evolución, para cerrar esta brecha de estas 2 décadas, como en el epílogo de esta nueva edición. Hay partes del libro, ciertamente, como es una edición, una segunda edición, que no cambian en lo sustancial, y hay agregados también muy valiosos en los modelos propuestos de buen periodismo. Y además, pues un poco ahí para el morbo se los recomiendo, se conservan las muestras de mal periodismo, con todas sus letras, en nuestro medio. Y aquí pues me da la impresión de que el título de Manual para un nuevo periodismo se refiere a un nuevo periodismo en México. Es decir, hace una serie de propuestas de modelos, métodos de trabajo periodístico, desde la entrevista, el manejo de fuentes, pero generalmente importados de las mejores prácticas del periodismo internacional, de un buen periodismo de fuera, y que, bueno, también hay que decir que no es del todo malinchista, sino que también recoge algunos casos que son aislados ciertamente, porque son aislados en la vida real, de buena adaptación de estas mejores prácticas en nuestro país. Y esto lo hace de este libro un instrumento muy valioso para las escuelas de periodismo, desde luego para mis clases de periodismo, tanto en el nivel de licenciatura como en el nivel de posgrado. Raimundo, ahí también te lo agradecemos mucho. Y por supuesto, el libro no nos falla en esta su oferta más novedosa. Recoge ciertamente con bastante precisión estos desafíos del oficio en la era digital. Pero me quiero detener un poco antes. Además de la brecha tecnológica que hay en este trayecto de 1995 a 2013, y que Raimundo trata de cerrar en general con muy buenos resultados, hay otras brechas que este libro cierra para comprender mejor la evolución del periodismo mexicano en estas décadas. Vamos a ver, un año antes de la primera edición, en 1994, el poder político había dejado de ser el definidor primario monopólico de la agenda pública. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder político excluía o marginaba de la oportunidad de participar en la definición de la agenda pública a través de los medios a cualquier otro actor que aspirara a competir por definir las conversaciones de la gente. Voy a poner un ejemplo. El subcomandante Marcos controló la agenda pública en las primeras semanas y en los primeros meses de 1994, algo impensable en este modelo. Piensen en las guerrillas de otras épocas que no aparecían en ningún medio hasta que ya aniquilaban a los guerrilleros. Ya sabemos que el establecimiento de la agenda pública muy rápidamente, la agenda setting es una función de los medios, a partir de los definidores primarios, una función de los medios para determinar el temario de las conversaciones de la gente, de lo que platica la gente, ¿no? Pero en nuestro caso, al monopolio del poder político que existía pues hasta la última década de los 90, por un partido dominante, un presidencialismo muy fuerte, a ese monopolio del poder político había correspondido el monopolio de la definición de la agenda pública a través de diversos esquemas de subordinación de los medios, cuya evolución va también tratando el libro y que voy a tratar un poco más adelante. Siguiendo con esta brecha que está cerrando Raimundo de una edición a otra, en 1997, un par de años después de la anterior edición de este manual,
apareció un estudio organizado por el académico estadounidense William Orme, en el que también participó Raimundo, y en el que una de las tesis de Orme fue que precisamente hacia la mitad de la década de los 90, al terminar el gobierno de Salinas, empezar el de Zedillo, 94, 95, ya se habían desmantelado prácticamente todos los instrumentos materiales, ojo, que habían servido a la subordinación de los medios. Ya se había quitado el monopolio de la producción y de importación de papel periódico, ¿no? Que había una empresa estatal creada desde el tiempo de Cárdenas, que se llamaba PIPSA, y a través de la cual se controlaban la dotación de papel periódico a los medios, y era una de las formas de subordinación o de control. Por otra parte, y lo registra muy bien Raimundo, están todas las el cambio de modelo económico, las modernizaciones, la apertura al exterior, pues así imposible tener un monopolio de exportación, de importación de un bien si estamos haciendo un tratado de libre comercio. Pero había también otro tema muy importante que también registra muy bien Raimundo. Las reformas económicas tuvieron un impacto directo en esta pérdida del control del poder político hacia los medios. El gobierno dejó de ser el principal abastecedor de recursos para los medios. Hasta los años 80 era el que más transfería recursos a los medios a través de las empresas y los organismos con los que contaba el Estado, y que para entonces ya estaban privatizados, es decir, ya no existía esa fuente de transferencia de recursos. Habían aparecido nuevas normas para el gasto oficial en publicidad, y bueno, en ese entonces hasta dejaron de subsidiarse los viajes de los periodistas que acompañaban en sus giras al presidente. Pero, ahí viene el pero, sostenía en este libro Orme, en el que participó Raimundo, si bien habían desaparecido estos sustentos materiales de la subordinación o de la colusión con los medios, prevalecía una cultura de la colusión, que es el título de este libro. Pero habría que agregar otra cosa, incluso dentro de esa cultura, habría que agregar que por ese tiempo también se operó otro cambio profundo dentro de la cultura de la colusión de medios y poderes. Porque hasta entonces, junto con este monopolio del poder y del monopolio de la definición de la agenda pública, estaba también un monopolio de la capacidad del poder político para coludirse, del poder político dominante, es decir, no cualquiera podía coludirse con los medios. En general, por lo menos en gran escala, por lo menos en los grandes temas. La única estructura de colusión posible era la que presidía este poder político dominante, pero ya disminuido en esta década de los 90, el poder de colusión de este actor político dominante, del Ejecutivo, los medios no solo fueron ganando nuevos espacios de independencia, sino como subsistía la cultura de la colusión, pues los medios ganaron también la libertad de coludirse con todos los actores en competencia, ¿no? Y no solo con el que monopolizaba hasta entonces esa posibilidad. De alguna manera se descentralizó ese poder de los medios para coludirse, se multiplicaron las contrapartes de la colusión, de los poderes para coludirse. Esto es muy importante, pues cínicamente podríamos decir que se democratizó la colusión entre los medios y los poderes. Este fenómeno fue mayor en la medida en que también en esa época, finales ya de los 90 y ya desde luego todo nuestro siglo, se pasó de la gran cohesión del poder político que había al menos hasta los primeros 90 a esta fragmentación del poder político, sobre todo a raíz de la ruptura del grupo gobernante que surgió del llamado error de diciembre,
que a su vez llevó a las derrotas electorales del PRI en 1997 y 2000. Adelanto una primera conclusión. Desde aquellas fechas, en general, los medios han ganado en independencia, es algo que hemos discutido mucho con Raimundo, pero no siempre han ganado. Lo que han ganado en independencia no lo han ganado en transparencia, en sus relaciones con los poderes, en sus decisiones corporativas, de estos episodios que les enumeraba, de las entradas y salidas de Raimundo de los medios tradicionales. Díganme ustedes cuándo ha habido una explicación, es decir, ha habido una opacidad en toda la toma de decisiones de los medios, sean decisiones informativas o no. Tampoco la independencia, hay que decirlo, y en esto sí se detiene bastante Raimundo, ha ido acompañada de un mayor rigor profesional o de un compromiso ético realmente exigible. Pueden tener sus cartas ahí colgadas en sus redacciones con sus códigos de ética, pero no necesariamente se han vuelto un instrumento exigible. Pero hay otro cambio producido en aquellos primeros 90 y que Raimundo recoge y que sí abre ciertamente un camino más prometedor. Por primera vez en la historia social del periodismo mexicano, este es un concepto de Chudson, el historiador de la prensa norteamericana, al agotarse la dependencia económica, esta dependencia que era exclusiva y excluyente, económica y política de los medios respecto de un poder político dominante, los medios se vieron obligados a dejar de estar atentos solo, como lo hicieron por décadas, a los requerimientos informativos del Estado para empezar a atender los requerimientos del mercado. Y esa parte de Raimundo está muy clara, cómo empiezan a plantearse los medios, estrategias empresariales, ya más con la vista del mercado y menos con la vista puesta solo en el Estado. Por supuesto, desde el otro lado de la mesa, los actores en busca de competir por ganar espacios en la agenda de la discusión o de las conversaciones públicas a través de los medios, también tuvieron mayores márgenes para desarrollar sus propias estrategias. Raimundo recoge el ejemplo de López Obrador con sus conferencias de prensa mañaneras, bueno, que en las que sí, López Obrador lograba fijar, establecer la agenda, como estamos diciendo, imponía su agenda, los temas, incluso con los giros de su interés, a través de los noticieros de radio de la mañana. Aquí se extiende más Raimundo en el papel de la radio en este caso, y desde luego una gran intuición de López Obrador al haber captado esta ventana de oportunidad y haberla utilizado también, como lo hizo, por cierto, le deseamos un restablecimiento pronto. También menciona el caso de, ya en la campaña de 2012, del vocero, no era vocero, no, de Luis Videgaray, ¿no?, que también aprovechaba bien la radio, como lo reseñas ahí, que hoy es secretario de Hacienda y en aquel entonces de alguna manera era el vocero del candidato y del precandidato incluso, ¿no? Bueno, y ya para entrar a los temas de los desafíos propiamente en la era digital, vamos a quedarnos con un par de ejemplos a escala global, ¿no? Uno, en que los medios son desplazados, son los medios los desplazados por las tecnologías de la información y la comunicación, y otro en que son las fuentes las que son desplazadas por las redes. Fíjense, el primer estudio que se hizo sobre el desplazamiento de los medios tradicionales por las plataformas tecnológicas de la comunicación se refirió al escándalo de Clinton, Mónica Lewinsky, que ustedes deben recordar, que también estalló, por cierto, en esta segunda mitad de los 90, que forma parte de este ciclo, que va entre una edición y otra. Ocurrió que la prensa dominante era altamente crítica con el presidente Clinton, con el tema de Mónica, pero la población no estaba tan enojada con Clinton y empezó, por primera vez con entrevistas, se puede especificar cómo el público acudía directamente vía
internet a la fuente, que ya existía. La Casa Blanca ya tenía su propio servicio electrónico abierto al público y se brincaba, eludía el filtro de los medios que por considerar que no se ajustaban a lo que la gente estaba creyendo. Son muchos los casos, por otro lado, en que las redes no solo han desplazado a los medios, sino también a las fuentes. En el periodismo, una cosa de ABC es el manejo de las famosas Ws, el what, el who, el where, es decir, la información básica, el qué pasó, el quién lo hizo, quién lo declaró, el dónde, el cuándo. Judson, el autor que les decía, el historiador, ya había antes de este fenómeno, pues dicho como el who es lo que ha dominado siempre la prensa, es decir, la fuente de información que cuenta todo, la fuente oficial de la información. El reportero no puede estar donde acaba de pasar la balacera, donde acaba de pasar el accidente, y entonces se nutre el medio de lo que la fuente policíaca o de la procuraduría o del gobierno dicen. Y por eso el who había resultado dominante incluso sobre los medios. Bueno, pues este who también empieza a ser desplazado, y en esta parte también se explaya Raimundo con este periodismo llamado ciudadano, en que pues los ciudadanos son los testigos de lo que está pasando, tienen más posibilidades de estar ahí donde ocurrió el accidente, donde ocurrió el hecho de sangre, y ellos son los que informan, suben la información, y después lo tiene que tomar la fuente oficial. El caso extremo de esto se dio en la caída de Bin Laden en este suburbio en Pakistán, ¿no? Que cuando todavía la Casa Blanca no estaba preparada, porque no había terminado la operación, incluso de asalto a la casa de este líder terrorista, pues los vecinos, un vecino empezó a oír los helicópteros y empieza a tuitear lo que está pasando, y eso también precipita el anuncio de la Casa Blanca, la confirmación de lo que estaba ocurriendo. Termino con uno de los campos más prometedores de estos desafíos de la era digital. Si la función de los medios, la función histórica en la teoría de la esfera pública de Habermas, era pues ser el vehículo privilegiado de los particulares para discutir los asuntos públicos y para exigirle cuentas a la esfera del poder, es decir, la función del watchdog, la función de la vigilancia, de la supervisión de los poderes. Bueno, pues ocurrió que muchos medios se erigieron en poderes y la gente se preguntaba quién vigila a los vigilantes, quién supervisa a los medios que tienen el papel de vigilantes, pero nadie los vigila a ellos en sus relaciones, en sus colusiones de las que hemos hablado, etcétera. Y ahí sí, las redes sociales sí se han convertido en los vigilantes de los vigilantes. Alrededor de que hay estudiosos que ya le llaman a esto la nueva esfera pública, y vean ustedes en los que participan en redes cómo con frecuencia los participantes son como la fe de ratas de los medios, ¿no? El medio que ocultó algo, el medio que dijo algo mal, al medio que le están corrigiendo, es como un control de calidad, puede ser, o un control de sesgos ideológicos o de intereses. Me parece que el libro de Raimundo viene a llenar este vacío, a su vez cerrar esta brecha de la anterior edición de 95 a la actual edición, por lo cual felicito a Raimundo y también a la editorial. Muchas gracias por la invitación. Pues antes que nada, buenas noches, qué bueno que están aquí. Muchas gracias a Pepe Gabriel Carlón, que hemos caminado durante muchísimo tiempo, en todos los sentidos. No vamos a entrar en detalles. Yo sí quiero agradecer a los editores, quiero agradecer a Cristóbal Pera por ser tan necio
en que yo tenía que escribir esta edición. Déjenme decirles que no fue un trabajo fácil, porque pensar de qué manera iba a resolver estos casi 20 años de la última edición con tanto que había cambiado y cómo la iba a concluir. Pues me demoró aproximadamente unos 8 meses. 8 meses de pensar. Ya después pensado, pues me llevó unas 20 horas de escribirlo. Pero realmente para escribirlo en 20 horas, que fue un fin de semana completo al que le dediqué, pues fue todo ese proceso previo para poder entender primero qué era lo que yo quería decir, cómo lo podía decir, y vaya que soy lento, 8 meses son muchísimos, pero bueno, si tardó 18 años, pues 8 meses no son nada. Y también, digo, más allá de esta terquedad de Cristóbal, porque saliera, y yo con una vergüenza incapaz de decirle, pues es que soy incapaz de producir una idea de cómo empezar a escribir la introducción. Finalmente, con la ayuda de un supereditor, Roberto Bianchi, que está aquí al fondo, Enrique, estaba yo pensando en el dueño, Enrique. Enrique hizo un trabajo excepcional en la edición. Esta tercera edición está rearmada completamente y yo debo decirles abiertamente que es un armado espectacular. O sea, realmente nunca hubiera podido imaginar que, sin tomar en cuenta las partes nuevas, pudiera cobrar tanta vida con este nuevo armado. Entonces, para Enrique va a ser mi eterno agradecimiento por este gran trabajo de edición. Y además, algo que me dio muchísimo gusto es ver, mucho coraje, ¿verdad? Porque nosotros realmente somos soberbios y además no nos equivocamos, somos perfectos. Y él me mandaba y me hacía un tipo de preguntas y decía, ¿qué no se entiende? ¿Qué no está claro? Y no, hasta que finalmente quedaba él editorialmente satisfecho en su papel de editor, pudimos seguir adelante. Yo no les quiero decir cuántas preguntas me hizo en la primera revisión, porque hasta le voy a retirar ahorita mismo todo lo que estoy diciendo del puro coraje. Ahora, dicho esto, porque sí quería hacer hincapié en esta gran tarea que hicieron Cristóbal y Enrique. Es algo que lo ha platicado Pepe y que tiene que ver con esta introducción que en realidad no es tanto una introducción académica, no es tanto una introducción que vaya directamente a lo que es la esencia del grueso, del cuerpo del libro. Es realmente, en este repaso, pues la breve historia de la transición democrática en este país a través de los medios de comunicación. No hay país en el cual los medios de comunicación no hayan sido el vehículo fundamental para la transición democrática. Paradoja mexicana que en este largo proceso de transición democrática que lo describe Pepe en sus momentos claros de manera muy puntual, pues hemos llegado a que los medios de comunicación son hoy en día la institución menos democrática que existe en el Estado mexicano. Y cuando digo que es la institución menos democrática, es la institución que menos renovación de cuadros y que menos relevo generacional ha habido. Ha habido relevos generacionales en todas las instituciones. A lo mejor no nos han gustado algunos de los relevos. A lo mejor no nos gustó el Bester Gordillo cuando relevó a Carlos Jongitud. Pero fue relevado. A lo mejor no nos gusta Carlos Romero de Champs, pero relevó a los viejos líderes petroleros. Son perfectibles, pero sí empezaron a caminar en ese proceso de relevo generacional. Por supuesto, los empresarios, ¿qué vamos a decir de los políticos? Hoy tenemos una
una parrillada, por utilizar un término deportivo, de gobernantes que no tiene nada que ver con el mundo mexicano cuando se escribió esta primera edición. Sí es esta parte de la transición democrática a través de los medios, yo diría, aún inconclusa. Pero como ya políticamente no lo vamos a poder lograr, biológicamente sí. Entonces, lo que no logramos desde adentro en los medios, la madre naturaleza nos va a ayudar. No quiero pecar de cínico. Lo que digo es la impotencia desde dentro de los medios de que como colectivo haber contribuido tanto a este cambio y en lo particular tan difícil que fue y que ha sido lograr el cambio. Pero ahí está una pequeña historia de muchos de nosotros que lo vivimos, que no se alcanza a ver pues las dificultades que había, las maneras como se lograban publicar cosas que uno decía, es que no va a pasar, y entonces lo más importante de la información iba como en el 8º párrafo, porque hasta ya no llegaban los sensores internos de los libros y se publicaba todo, ¿verdad? Entonces técnicamente no era muy bueno, pero en términos de información por ahí circulaba esta parte de la creatividad en las redacciones. El epílogo sí tiene que ver con lo que viene. Y lo que viene también tiene una explicación de cómo era la información antaño. La información era jerárquica, vertical, era impositiva, y si bien la agenda no la imponían los medios, sí imponían los medios de comunicación, particularmente los periódicos, la manera como se debía de leer la información, qué era lo que podían leer, cómo lo debían de leer y a qué horas lo iban a leer. Entonces, esta forma de este ciclo de información era circular. Nacía a las 7 de la mañana, con los periódicos empezando a distribuirse en las calles, continuaba con reacciones en la radio sobre lo que publicaban los periódicos, continuaban las reacciones, más reacciones sobre el mismo tema, al mediodía en los noticieros electrónicos, venía la televisión que recogía pues lo que había sucedido en el día y se moría el ciclo. Se cerraba el ciclo de la información y al día siguiente se repetía. La llegada de Internet a los medios de comunicación de una manera ya un poco más activa, que se da pues prácticamente al finalizar el milenio, lo que empieza a cambiar algunas de esta velocidad, pero realmente no es importante. Lo importante se da con la llegada ya de las redes sociales y particularmente diría yo de Twitter, que si bien en México empieza a surgir hacia 2008, no agarra realmente una carta de identidad en la sociedad política hasta aproximadamente hace unos 2 años. Pero para mí la fecha de el nacimiento de una forma de comunicación horizontal, en el sentido de que no importa en qué momento arranca la información, nunca se detiene. Y a lo largo de este camino, que insisto, es horizontal, entran los periódicos, entra la radio, entra la televisión, entran los portales, vuelven a entrar los periódicos, los portales, internet, redes sociales, Facebook, la sociedad, el ciudadano que o hace periodismo ciudadano, o hace propaganda, o hace desinformación, o desparrama sus emociones en esta red que a mí me gusta mucho citar a un gran cronista deportivo español, Santiago Segurola, que describe a Twitter como una cantina llena de borrachos. Y pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces, si uno se mete a la cantina, pues que se agarre, porque le pueden agarrar un botellazo ahí. Pero no puede hoy en día uno estar fuera de estas redes sociales. Ahora, yo digo, ¿cuándo para mí es que se establece el final,
la muerte de este viejo ciclo de información y el nacimiento del nuevo ciclo de información. Sí tiene en México un día de nacimiento. Es el 23 de abril del 2013. Por supuesto que nadie sabe, se acuerda qué sucedió el 23 de abril del 2013. Pero no saben qué sucedió ese día, qué sucedió a las 3 de la mañana de ese día. La Presidencia de la República sacó en Twitter una línea informativa que decía, no textualmente, pero es debido a aquel escándalo electoral en Veracruz con la acusación de que se estaba planeando usar programas sociales para alterar la elección en el Estado, la Presidencia había pospuesto la reunión del Pacto por México a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se comunicó directamente con quien tenía que comunicarse. Los periodistas estábamos dormidos. Los periódicos estaban en la calle, estaban empezando a distribuirse, no había radio, no había televisión, no había nada. Era Twitter comunicándose horizontalmente. Un gobierno con sus gobernados, con sus interlocutores. Cuando la Presidencia de la República le dice a los medios, no los necesito, pues Habermas debe haber brincado de donde se encuentre ahora, porque desaparecieron los medios como intermediarios del poder de los gobernantes con los gobernados. Ese era el gran papel que tenían los medios de información, ser los intermediarios que recogían la información del poder, la procesaban y la distribuían a la sociedad. Y en sentido inverso, recogían de la sociedad las inquietudes, frustraciones, demandas, las procesaban y las transmitían al poder. Y de esta manera jugaba este viejo sistema de un ordenamiento político que se acabó. ¿Esto qué quiere decir? Que los medios de comunicación y los periodistas, pues que se dediquen a la pesca porque ya no van a tener otra opción. No, significa que los medios de comunicación tienen que empatar, alcanzar a lo que ya está la sociedad desde hace un tiempo y que los gobernantes han entendido perfectamente. Si los medios quieren seguir actuando como estos intermediarios que son capaces de procesar, analizar y de comunicar a los dos grandes frentes de un país, pues van a poder reinventarse, van a poder seguir sirviendo y seguir siendo útiles. Pero no es únicamente ser útiles. También, y de ninguna manera tampoco pretendo ser cínico, simplemente soy honesto, también requieren tener ingresos. Entonces, necesitan ingresos o la venta de sus contenidos, que es muy barato, o de la publicidad. Para esto, pues tienen que ser altamente competitivos. Y para ser altamente competitivos hoy en día no funciona, porque de lo más barato que hay hoy en día en el mundo, pero particularmente en México, que vamos un poco más atrasados, es la información. No hay nada más gratis que la información, pero estamos entrando a un momento, y por eso es este epílogo del libro, estamos en un momento donde van a cambiar totalmente las reglas del juego. ¿Va a haber nuevas cadenas de televisión? Sí, va a haber nuevas cadenas de televisión. La pregunta es realmente a quién le interesan las cadenas de televisión, porque la información va a estar aquí. Este no es el futuro, este es el presente. Y esto es lo que los medios tienen que empezar a conceptualizar, creo yo, como fábricas de contenidos. Entonces, fábricas de contenidos de videos, de texto, de audio. Ya no es ni radio, ni televisión, ni prensa. Ya son otro tipo de plataformas, otro tipo de salidas, otro tipo de posibilidades donde es la información única, la información de calidad, la que va a tener un valor muy diferente. Si hoy en día la información es gratis,
Si Andrés Manuel López Obrador sufre un infarto y a las 2 de la tarde hay una conferencia de prensa del hospital, hoy vean los periódicos. Una gran parte de los periódicos nos cuenta la historia de la conferencia de prensa. Yo me pregunto, bueno, ¿a quién le sirve lo que publican hoy los periódicos sobre algo que nos enteramos casi 36 horas antes? Además, con mayor detalle, porque vimos a las personas, vimos el lenguaje del cuerpo, vimos cómo estaba, vimos el tono, pudimos hacer cualquier tipo de especulación que queramos. Es irrelevante si es correcto o no. Nosotros es lo que sentimos en función de muchos sentimientos, de pasiones, de emociones, hasta de intereses. Eso ya no puede suceder. Este tipo de información, este tipo de procesamiento de información es parte de ese viejo ciclo de la información donde ya no se da. Los medios que estén caminando hacia esto, y de aquí las plataformas que consideren que sean útiles. Pepe Carreño mencionaba 24 horas. 24 horas es un periódico que sale en papel, y la razón por la que sale en papel es simplemente estratégico, financieramente estratégico. La experiencia con Eje Central, que es solamente digital, es que nos genera un ingreso suficiente para no cerrar, pero no nos genera tráfico, porque el tráfico no está en la política, el tráfico está en otro tipo de informaciones, mucho más cercano a la gente. Pero hay portales que tienen un alto tráfico que están quebrando, porque la publicidad, el ingreso, se da en ese nicho. Todavía no hay una evolución en el mercado publicitario mexicano para que tráfico es igual a ingreso. Entonces, se tiene que ir empatando. Con esa experiencia, se diseñó 24 horas. 24 horas nace como periódico después de nacer en Twitter y después de nacer en Facebook. Hace un mes y medio después. Y la única razón por la que es en papel y por qué es gratuito, porque dice, bueno, ¿por qué un periódico con contenido político es gratuito si ese mercado tiene dinero para comprar periódicos? Pues les tengo una noticia. Ese mercado no compra periódicos, ese mercado compra síntesis de noticias. Y el vehículo más rápido para llegar a la síntesis de noticias es el papel. Entonces, si el objetivo es llegar al mercado político, al mercado financiero, pues habría que generar un producto que fuera a la síntesis de noticias. En el momento en que la síntesis de noticias que tienen los tomadores de decisión ya recojan lo que se difunde y lo que se publica en Internet de una manera ya regular, pues en ese momento no se cierra el periódico, se reduce aún más el tamaño, se redefine mucho más lo que pienso yo debería de ser el papel, pero ya se olvida el periódico de muchas otras cosas. Este tipo de evolución, este tipo de pensamiento, yo no sé si va a tener, si este es el camino. Lo que sí sé es que no hacer no es el camino. Y en esto, cuando yo hablo de este tipo de productos que buscan tener un contenido de calidad, un tipo de información única, es donde entran los periodistas y también entran, por supuesto, los medios. Hablaba yo a lo largo de esta tarde con varios compañeros, todos ellos como 50 años más jóvenes que yo, ¿no? Y encontré en ellos exactamente la misma preocupación que encuentro en muchos otros de mis compañeros de mi generación o inclusive un poco más jóvenes que yo. Un enorme temor a las redes sociales. Y la pregunta es si Twitter va a matar a los periódicos. Y digo al contrario. Twitter es para mí el instrumento supremo de la noticia. Si pensamos que la noticia tiene como lugar natural de difusión y de publicación un periódico, pues entonces sí estamos en un serio problema. Si vemos las redes sociales como instrumentos complementarios de la prensa convencional y de esta manera nos empezamos a preparar para poder entrar a este tipo de desafío y vencer nuestros propios temores ante las nuevas tecnologías y en lugar de amedrentarlos, utilizar
estos nuevos vehículos de comunicación y también convertirlos en vehículos de información, entonces sí podemos hablar de otro tipo de periodismo. Pero al final, y esta es la tesis central de este libro, al final las nuevas tecnologías no significa hacer otro tipo de periodismo, al contrario. Las nuevas tecnologías lo que requieren es fortalecer las bases técnicas y éticas del viejo periodismo, que ese es el gran valor que nos deja. El rigor que había antes en las redacciones era un rigor que nos obligaba a no cometer errores, a tener información que era verificada y verificable, a tener varias fuentes de información, pero acreditadas. No había fuentes anónimas en la redacción, no nos permitían utilizar fuentes anónimas. Ahora lo que es raro es ver fuentes acreditadas en las informaciones de calidad. Estamos absolutamente al revés. Pero bueno, si nosotros, como periodistas, y particularmente los que vienen y van a estar, nosotros ya vamos de salida, entonces nosotros ya no vamos a enfrentar este tipo de retos. Lo que hacemos es que si no evolucionamos, pues nos aburrimos, ¿verdad? Entonces, cuando menos en esta última parte de la vida productiva activa, pues vamos a divertirnos. Pero los que vienen, que sí son los que van a encontrar este tipo de desafíos, tienen que regresar a revisar sus técnicas de información, sus técnicas de acopio de información, de verificación de información, de cotejamiento. Como también esto nos lleva, y de alguna manera aquí se expresa en varias partes del libro, a través de algunos ejemplos, a través de algunas experiencias, a que recuperen algo que es fundamental en el periodismo, el sentido común. Que también recuperen algo o que adquieran algo que se ha perdido profundamente, que es la capacidad de asombro. Si no hay una capacidad de asombro y no hay un sentido común acompañada de una técnica en la información, entonces no van a tener cabida en este nuevo mundo de los medios de comunicación. Por supuesto que no van a ser información de calidad, por supuesto que van a ser información mediocre, por supuesto que van a ser mediocres, por supuesto que entonces sí, dedíquense a la pesca. Pero si no, van a tener un futuro muy prometedor, muy brillante y muy interesante en los años que vienen. Muchísimas gracias.